Damos la gloria a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a un tiempo precioso en la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial y Eterno Rey del Cielo, en otro día más, otra noche más de gran bendición en este culto en casa, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios es bueno, grande y maravilloso y para siempre su gloriosa misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, bendito sea el nombre de nuestro Rey y Padre Celestial y hermoso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que le bendecimos a todos ustedes, que sea una gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios sea glorificándose grandemente en sus vidas, que la presencia y la gloria de Dios se derrame rica y abundantemente en cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, gracias por recibir y abrir el corazón al Señor para recibir esta bendición maravillosa de su gloriosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, vamos en materia, dando la gloria al Rey del cielo y de la tierra. Vamos a orar para que Dios sea derramando su sabiduría, su bendición en esta hora, en esta preciosa enseñanza sobre la visión del apóstol Juan, esa visión maravillosa en el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de revelación, de visión preciosa que el Señor le permite al apóstol Juan vivir y presenciar y contárnosla para nosotros como testigo de esa gran bendición. Entonces vamos a darle la gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te damos alabanza, adoración. Señor, bendice a cada uno, a cada persona que en este momento está con nosotros, Señor, que está recibiendo esta enseñanza, que está disponiendo su corazón para que tú le hables, para que tú le ministres, para que tú te glorifiques, para que tú seas obrando, Rey eterno y potente Salvador. En esta hora te adoramos y te bendecimos, Santo Padre eterno. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias, Señor, por obrar en Calarcá, en el Quindío, en Risaralda, Señor, en Caldas, Señor, Padre amado, en todo el eje cafetero, Señor, y en todo, cada departamento, cada municipio, cada vereda, cada corregimiento, cada barrio, cada cuadra, Señor, cada casa en Colombia, bendito y hermoso, Rey del cielo, y así también, Señor, en cada parte del mundo, en cada nación. Te damos la gloria, bendito y hermoso Padre, que tu bendición fluya cada día más, que tu presencia fluya, glorioso y eterno Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres Dios bueno, grande y maravilloso, Señor, amado Dios del cielo, porque queremos que tú te manifiestes con milagros, con señales, con prodigios, disfrutar, deleitarnos en tu presencia, en tu gloria, Padre soberano, que tú rompas con toda influencia espiritual demoníaca, toda herencia de pecado, de maldición, que se desarraigue toda cadena, que desarraigue todo engaño, toda mentira, toda tiniebla, Señor. Queremos ser esas personas como tú dices en tu palabra, Señor, esos hijos tuyos amados por ti, benditos del cielo, que tenemos complacencia, que tú te complaces por nuestra vivir, Señor, Padre amado, que ahora obramos y andamos, Señor, conforme a tu voluntad, bendito y hermoso Rey del cielo, para hallar ese beneplácito, para hallar, Señor, Padre, esa gracia, para hallar, Señor, bendito ese favor tuyo cada día más, Señor, y dándote gloria, agradeciéndote por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú eres, Padre, por lo bondadoso, generoso, precioso que eres tú, bendito y hermoso Dios. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, por eso te pedimos que nos enseñes, que nos capacites, que nos llena, satúranos de ti, de tu Espíritu Santo, Padre, cada día más, soberano Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, glorioso Dios del cielo. Gracias, soberano Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, glorioso Rey del cielo. Gracias, bendito y hermoso del cielo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, ayer veíamos en esta o la enseñanza anterior, veíamos esta bendición sobre la visión de Juan, que tiene como texto base el libro de Apocalipsis, donde estamos viendo el primer capítulo y estamos viendo la primera parte donde dice bienaventurados, bienaventurados, y esa bienaventuranza o esa gran bendición, la clave para encontrar, para recibir la bendición que viene directamente de Dios, que nos hace bendecidos de una manera maravillosa y majestuosa, una sobreabundancia, lo que llama la palabra bienaventuranza. La palabra clave para recibir esa bendición de parte del Señor es la obediencia a su palabra. Y vamos a verlo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret para retomar este tema de gran bendición y hacer un pequeño recuento para poder seguir adelante con esta maravillosa bendición. Y entonces en el versículo 3 es el versículo clave que encontramos el objetivo de esta gran bendición de ser muy bendecido por el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo el versículo 1, Apocalipsis 1:1
hasta el versículo 3, que es donde está el texto central de esta gran bendición. Y de ahí vamos a empezar a desarrollar volvemos al versículo 1. Dice así la palabra del Señor bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. La revelación de Jesucristo, lo que Jesucristo se revela y se manifiesta. Bueno, más adelante vamos a ver. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, son puntos claves, las cosas que deben suceder pronto, cosas que pronto van a suceder. Dice, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del fiel testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, que él está dando certeza y seguridad de que él estaba narrando al pie de la letra de una manera fideligna, de una manera confiable, la palabra del Señor y dando testimonio de todas esas cosas que realmente sí fueron verdad, los hechos ocurrieron como él los estaba contando, como el Espíritu Santo aquí le estaba dando. Entonces, mire lo que es el versículo 3, bienaventurados. Mire, que aquí nos habla entonces de la palabra muy bendecido, una palabra que habla que una persona es bendecida directamente de parte de Dios. Bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, aquí lo vemos, cuando está hablando de oír, los que oyen es con esa intención del corazón de obediencia, de prestarle total atención para obedecerla, no que la escuchan como por decir, bueno, yo la escucho aquí como por decir, bueno, escuché algo y bueno, rico, chévere, pero salió, no le prestó mucha atención, no le prestó realmente porque no tenía la intención de su corazón de practicar, de tener esa palabra como un principio de vida, de reflexionar en lo que Dios le iba a hablar en la palabra de Dios, como muchas personas de pronto lo pueden hacer de una manera religiosa, van simplemente a un lugar por cumplir y hasta a veces están ahí y como dices, como se dice, ¿no? Están ahí presentes, pero su alma está en otro lado, su pensamiento está en otro lado, simplemente están de cuerpo presente, pero, o como les dice, le entra por un oído y les sale por el otro. Quiere decir que solamente escucharon, que realmente no quedó nada, que realmente ni va a entender ni va a obedecer, porque nunca tuvo esa intención en su voluntad de hacerlo. Entonces, por eso habla de oír. Entonces, los que leen, pues obviamente la leen con esa intención de aprender, de tener ese conocimiento de parte del Señor, de que esa palabra no va a regresar vacía, de que esa palabra va a producir un fruto glorioso y maravilloso en cada persona y en aquel que se acerca a la Biblia para aprender, para hacer la voluntad de Dios, para corregirse muchas cosas, para aprender de Dios su sabiduría. Entonces, por eso dice, esa bendición viene, por eso, la bendición que viene de parte de Dios. El que la lee, el que las oye las palabras de esta profecía, dice, y guarda, la palabra guardar está hablando sobre ese aspecto de esa obediencia, y guardan todas las cosas escritas por ellas, o sea, escrita en la palabra de Dios, dice, porque el tiempo está cerca. Obviamente el tiempo del juicio, el tiempo de la venida de Cristo, el tiempo de las cosas que el Señor Jesucristo manifestó, que bien veíamos ayer, el tiempo de las circunstancias de una vida muy difícil para estos últimos tiempos, pero también ha de suceder pronto también la destrucción de las tinieblas, de Satanás, bueno, muchas otras cosas que vemos que van a acontecer y también de las plagas, de las copas de la ira de Dios, de los sellos, de las trompetas, todas estas señales y todas esas circunstancias que el Señor Jesucristo manifestó y la palabra de Dios lo manifestó, entonces, y de la venida obviamente del Señor Jesucristo y del juicio también, de finalizar la gracia, del comienzo del reino milenial. Bueno, todos esos aspectos que el Apocalipsis nos lo deja muy claramente ver. Entonces es una gran bendición también del fin del mundo. Todos esos aspectos pues nos lo deja que ver en la palabra del Señor. Ayer veíamos que por qué es tan importante este libro y ya pareciera que, bueno, está hablando de revelación de Jesucristo, está hablando de que el tiempo se acerca. Así que veíamos que eso nos hablaba de que en los últimos tiempos, cuando Jesucristo dijo de su venida, tendrán señales y habrán circunstancias que se van a vivir, que se van a tener que enfrentar la humanidad y donde va a ser mucho más difícil por la carga de la presión de pecado, de maldad, de tinieblas, de una proliferación y una manifestación demoníaca de una forma bien tremenda, donde la vida en la mantenerse en obediencia, en fidelidad a Dios, en lealtad al Señor, pues para estos últimos tiempos iba a ser mucho más difícil, iba a ser mucho más esforzado, más complicado. Entonces veíamos que
que por los pensamientos y la cultura y la tendencia del hombre de buscar es el dinero desesperadamente, a pesar de pasar por encima de quien sea, que lo importante son las riquezas, lo importante es la finanza, lo importante es el estatus, la fama, lograr cosas en el mundo, lograr sobrevivir y tener un sustento y afirmarse o tener seguro un futuro con dinero, con prestigio, con fama, con todas esas cosas. Y entonces a un lado se deja el Señor, a un lado se deja a Dios. Y por eso aún dice la Biblia que en estos últimos tiempos aún el amor de muchos tenderá a enfriarse, vendrán tan personas que engañarán tan fácilmente que inclusive otros apostatarán de la fe, eso lo leíamos, se desviarán de la obediencia del Señor, del camino verdadero del Señor, y muchas otras cosas que veíamos en la palabra de Dios, que por eso hace que estos últimos tiempos sean difíciles, sean complicados y sobre todo para mantenerse en obediencia a Dios. De hecho, lo vemos y vemos aspectos cuando ocurrió, por ejemplo, el diluvio, donde hubo esa gran inundación en el tiempo de Noé, en esa generación o esas personas prediluvianas, ¿no? Vemos esa humanidad prediluviana que ellos estaban andando unos con Dios, otros sin Dios, de la descendencia de Caín, totalmente apartados, pero otros se mantuvieron un poco, como Enoc, que caminó con el Señor, y otros que caminaron con Dios y empezaron a vivir esa vida, pero que se catalogaban como hijos de Dios, como lo dice en la palabra de Dios, como aquellas personas que vemos hoy en día también, que han aceptado a Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, que porque si nos lavó con su sangre hemos nacido de nuevo, bueno, todo lo que nos lleva a ser un hijo de Dios, aceptando a Jesucristo y creyendo en esa justicia a través de Jesucristo. Bueno, entonces vemos que en ese tiempo también las personas obviamente caminaban con Dios, no tenían el conocimiento de Jesucristo, pero sí el de Dios nuestro Padre Celestial, y por eso tenían esa relación un poco con el Señor. Pero ¿qué pasó? La maldad se fue multiplicando, fue creciendo, eso lo vimos y lo vimos. Bueno, vamos a leerlo en Génesis, vamos a leerlo para que nos demos cuenta de esta gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Génesis capítulo, venga, le digo, capítulo 6, mire lo que dice capítulo 6 de Génesis. Entonces vienen estas personas viviendo de esta manera. Y vea lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la Biblia, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, dice, que viniendo los hijos de Dios, ahí vemos, o sea, dice a hombres y dice hijos de Dios, pero el hombre se empezó a multiplicar, el hombre empezó a crecer porque estamos en los comienzos, ¿no? Entonces comenzó a crecer y por eso creció, empezó a crecer la maldad, empezó a crecer obviamente todas esas perversidades de personas que empezaron a crecer sin Dios, pero habían otras personas que ya tenían a Dios, que ya andaban, conocían de Dios, que venían de andar con el Señor, que estaban, digámoslo en este día para entenderlo hoy en día, cristianos, ¿cierto? En ese tiempo eran personas que obviamente seguían a Dios y tenían ese conocimiento con Dios. ¿Y qué pasó? Que se catalogaron hijos de Dios. Entonces dice que empezaron los hombres y versículo dice que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces vemos que ya por la causa del pecado, el hombre empezó a desviarse, el hombre empezó a apartarse del camino del Señor, empezó a apartarse un poco y vemos que esa condición, porque si nos damos cuenta, antes vivían 800, 900, 700 años, vemos el tiempo de Matusalén, vemos todos estos hombres que empezaron a vivir, obviamente se acortaron sus días en la tierra por el causa del pecado de Adán y Eva y así sucesivamente, pero aquí ya estaban de una maldad, aquí ya se había crecido más que se recortó mucho más el tiempo de vida del hombre por causa del pecado, porque el pecado es el que trae la muerte. Y vea lo que acontece. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos y estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Entonces vea lo que dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuo a solamente al mal.
Entonces vemos cómo el hombre empezó a multiplicarse la maldad del pecado y el hombre entonces empezó rápidamente a pensar y a maquinar solamente la maldad. No había ya pensamientos de Dios, ya no se buscaba el Señor, ya se empezó el hombre a entregar a los deleites del pecado y a entregar todo su ser a hacerlo de esta manera. Todo ser, ya inclusive ya los hijos de Dios que se catalogaban, que se mantenían, les costó, les fue difícil mantenerse en ese camino con el Señor, les fue difícil un poco y entonces ya empezaron a apartarse del camino del Señor y se unieron con los demás. Por eso la palabra dice que se conviertan ellos a ti, o sea, a nosotros, y no nosotros convertirnos a ellos. Pero en este tiempo, igual que en ese tiempo de Génesis, pues también hoy en día la maldad es complicada, mucha influencia, así que necesitamos mucho las armas de Dios y mantenernos con el Señor. Estamos recapitulando y finalizando y concluyendo la bendición que veíamos, el sustento bíblico de Apocalipsis, donde por eso dice bienaventurado, bienaventurado y mantener en este tiempo esa gran bendición, porque en estos tiempos de la venida de Cristo Jesús, de todos esos acontecimientos, pues obviamente sabemos que hay señales donde habla que la maldad iba a crecer y como vemos hoy en día tantas cosas donde tenemos que aferrarnos mucho más a esa obediencia a Dios y a no apartarnos del camino del Señor y esforzarnos mucho más porque hay muchas cosas que sutilmente hoy engañan, doctrinas y enseñanzas bíblicas que dicen ser bíblicas de personas que obviamente tienen conocimiento y mucha elocuencia y mucho convencimiento y entonces pues obviamente vemos que lastimosamente pues se lleva a no andar realmente y ni esforzarse a andar realmente bien delante de Dios ni interpretar la Biblia como el Espíritu Santo es el que la debe interpretar o no lo da esa interpretación y esa enseñanza para mantener una correcta y fidelina y fiel a la enseñanza de la palabra de Dios y una vida agradable al Señor. Y como vemos que hoy en día muchas personas, aun siendo cristianas, como vemos en la palabra de Dios que nos dice y nos advierte que en estos últimos tiempos apartarán del oír, porque tendrán comezón de oír, les picará escuchar otras cosas, fábulas y engaños y se apartarán su oído de la sana doctrina. Entonces ya les va a gustar escuchar otras cositas y cosas nuevas y por eso vemos que hoy en día se sale con tantas cosas que muchas personas, y aún uno ve iglesias y personas apartarse del camino del Señor porque escuchan muchas cosas y terminan con un engaño, con un reo bien tremendo. Entonces, va lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mire cómo estaba el corazón del hombre, no había ya pensamiento porque Satanás viene a manipular la mente, a manipular la voluntad de las personas. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos, porque aunque vayamos a una iglesia, aunque conozcamos algo del Señor, aunque de pronto se le sirvamos al Señor, eso no quiere decir que el enemigo entonces ya no va a querer manipular la mente, pensamientos, voluntad y todas esas cosas, porque también nosotros totalmente no somos materia acabada o no somos obra acabada, finalizada por el Señor, porque estamos en un proceso de transformación, de limpieza, en un proceso donde Dios va obrando y debemos entender que nosotros, la palabra lo habla, que para poder comprender esto es como, somos como una casa y en una casa hay muchas habitaciones, hay sala, hay comedor, hay piezas, hay cuartos que llaman cuartos o habitaciones, hay cocina, hay patio, hay altillo, bueno, hay muchos lugares, muchas áreas en una casa. Y vemos que así dice la palabra de Dios, que nosotros éramos así, inclusive hasta los demonios dicen, volveré a mi casa, consideran, pero nosotros somos realmente hoy en día la casa, el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero como hay habitaciones y hay áreas, eso quiere decir que nosotros como personas también le abrimos la puerta de nuestro corazón, la puerta que es nuestro corazón, a que entren demonios a través del pecado o que entre Jesucristo a través de la fe en Cristo Jesús y en su palabra. Entonces, cuando entra Dios, Él empieza y nosotros empezamos a entregar áreas de nuestra casa al Señor para que Él llegue y empiece a barrer y empiece a limpiar y empiece habitación por habitación. Y por eso es un proceso donde Dios empieza habitación por habitación a sacar todas las cosas inmundas, impuras de nuestro ser, hasta que todo nuestro ser sea totalmente limpio. Y una vez sea totalmente limpio, necesitamos ser llenos de la gloria y de la presencia del Señor, cada área de esa casa. Por eso de pronto hay personas que tendrán un área limpia, un área llena del Espíritu Santo de Dios, otra área no.
otra área le falta, otra área apenas está en proceso y así sucesivamente. Entonces, por eso es muy importante entender que mantenernos en el Señor para que Dios siga haciendo su obra en nosotros y en cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos que el hombre no hizo eso, que el hombre no pudo hacerlo, que el hombre al contrario se fue alejando y más tinieblas fueron invadiendo hasta que gobernaron totalmente el ser humano y todo ser humano entonces se inclinó hacia el mal. Entonces vemos si eso es lo que pasó. Entonces mire que todo hombre, todos se fueron hacia el mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese arrepentimiento era de una condición de que decir, uy, qué pesar, cómo se dañaron, cómo, yo no los creé para eso, yo no los creé, yo no los hice para que estuvieran en esa condición, como cuando una persona ve un hijo y no le da pesar porque su hijo nació, porque lo vio crecer, porque se alegró, porque lo ama, sino que le da pesar de ver a su hijo que está en las drogas, que está en la calle, que anda mendigando, que anda de una forma bien terrible en la calle, de una forma bien tremenda. Entonces ese padre o esa madre le duele y se arrepiente, pero no arrepentimiento de que no quisiera ese hijo, sino de verlo así, yo, pero ¿por qué tuve este hijo y cayó en esa manera? Entonces ese arrepentimiento era de parte de Dios, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces no es de ese arrepentimiento de decirle, yo no porque hice el hombre, yo para que no, Dios, sino que ese arrepentimiento, pues se dolió en su corazón porque ver esa condición del hombre de esa manera tan tremenda viviendo. Y entonces cuando no lo creó Dios para que viviera así y no le creó Dios para que llevara ese camino y tuviera ese fin que el hombre iba a tener, que lo vemos con un diluvio, morirse y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso lo vemos que ¿por qué Cristo no ha venido? Porque el Señor todavía ha extendido su gracia, porque obviamente no quiere que nadie se pierda. A Dios obviamente le duele ver una persona, aún sea un brujo, sea una persona la que sea, un delincuente bien tremendo, un psicópata, en fin, ver personas bien terribles. ¿Por qué Dios le duele? Dios le duele porque son personas y son almas que Dios no creó para que andaran en esa condición ni que vayan a terminar como si siguen así van a terminar. Dios no los creó para que le sirvan a Satanás, Dios no lo creó para que le sirvan al pecado, Dios nos creó a nosotros para eso. Dios creó al hombre para que viviera con Él y que estuviera con el Señor como esos hijos amados por Dios, hijos obedientes a Dios, hijos sujetos, sometidos a Dios, porque es lo mejor, porque Dios es bueno. Hijos que amen y que no rechacen a Dios, que valoremos a Dios. Entonces, el hombre realmente vemos que se alejó de esa condición. Y vea lo que dice la palabra, por eso se arrepintió el Señor. Y el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí está hablando de esa condición, pero no he hallado gracia. Aquí vemos, mire qué bendición, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, pero había un hombre que realmente sí mantenía todavía ese temor de Dios, no como los otros que ya se habían de pronto perdido y les costó y en su debilidad obviamente cayeron más fácil y se fueron a las tinieblas. Pero habían hombres que se mantuvieron. Entonces, por eso este libro de Apocalipsis nos habla de esta misma circunstancia, que en estos tiempos, obviamente, no iba a ser fácil, pero este libro nos da fortaleza y nos alienta a que mire la bendición del Señor, que a pesar de la dificultad, que a pesar de eso tremendo, somos muy bendecidos de parte de Dios si nos mantenemos en esa obediencia en estos tiempos difíciles. Si nos hemos preparado para estos tiempos difíciles a obedecer y mantenernos firmes ante cualquier amenaza de vientos de doctrina, nosotros mantenernos firmes como un árbol bien plantado y no ser llevados para aquí y para allá por las diferentes doctrinas y enseñanzas y muchas cosas que hoy en día se viven. Entonces, por eso es muy importante esto en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que vemos esta gran bendición en el nombre de Cristo Jesús y eso es lo que hemos visto hasta este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Quería dejar esto bien claro. Por eso, segunda carta a los Corintios, mire lo que dice, porque vemos que en Jesucristo la obediencia y la gran bendición de Dios, por lo cual el terrible error de evitar su estudio o tener miedo al hacerlo. Y es un terrible error al tener miedo a estudiar el libro de Apocalipsis, a estudiar esta enseñanza,
Porque vemos que a través de Jesucristo y la obediencia y la gran bendición del Señor, o sea, son temas fundamentales. El primero, el más fundamental de todos, es sobre Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. La otra es la obediencia, y la obediencia a Dios y la gran bendición que viene de parte del Señor, porque somos personas, somos ser personas que no solamente en esta tierra somos bendecidos, somos bienaventurados, sino también esa bienaventuranza está hablando de personas que son bendecidas aquí en la tierra de una manera extraordinaria y que también son muy bendecidos en tanta la bendición que le alcanza esa bendición mucho más y trasciende esta vida y nos lleva a ser muy bendecidos en la vida eterna. Entonces es algo muy precioso y maravilloso porque es un velo que tenemos que nosotros que ser libres. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Veamos esta gloriosa y maravillosa bendición en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios es grande, bueno y maravilloso. En esta segunda carta de los Corintios capítulo 3, vea lo que dice aquí la palabra de Dios cuando entendemos que Jesucristo es el ministro de ese nuevo pacto y tenemos esa gran bendición maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y que tenemos ese entendimiento porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, mire lo que dice aquí en esta gloriosa palabra. Versículo 11 en adelante dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mire la bendición tan hermosa, porque la bendición de Dios maravillosa es la que permanece, ¿no? Y no añade tristeza. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que ha de ser abolido. Y muy bien sabemos nosotros esa condición. Dice, pero el entendimiento de Dios se embotó. Mire, se embotó el entendimiento porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, no se comprende ni se entiende realmente porque no se tiene una revelación. Quitar el velo es tener revelación. Y por eso este libro es un libro de revelación. Y por eso aquí vemos que cuando nos quitamos el velo, cuando Dios nos quita el velo, podemos ver y entender las grandes bendiciones, ver el futuro, ver las cosas realmente como son. Por eso este libro nos permite como quitar ese velo. Por eso se llaman libros de revelaciones, libros de visión o libro de la visión de Juan. Antiguamente el primer nombre que se le dio a este libro fue la visión de Juan. Ese fue el primer nombre, ese fue como se empezó a conocer el libro de Apocalipsis, que obviamente después empezó a traducir en Apocalipsis, después Revelaciones y Apocalipsis. Entonces, por eso se conoce como el libro de Apocalipsis o Revelaciones, o el original o el comienzo se llamó la visión de Juan, la visión que el Juan tuvo y Juan contó. Entonces vemos, por eso es una gran bendición que nos permite entender que para nosotros es quitar ese velo, tener esa revelación de nos permite Dios ver el futuro realmente, que cómo las tinieblas y cómo el mal y cómo el pecado van a llegar a ser destruidos, cómo el pecado desató, provocó mejor la ira de Dios, cómo Dios va a castigar el pecado de una manera tan severa, cómo Dios va a castigar y va a recibir el juicio a aquellas personas que realmente no quisieron aceptar a Cristo Jesús y cómo nos deja ver esa bendición maravillosa que valió la pena enfrentarnos y luchar y mantenernos firmes y batallar y dejar que Dios obrara en nosotros porque vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre y vamos a recibir coronas y vamos a recibir bendiciones y vamos a ser libres de las copas de la ira del Señor y vamos a ser libres de las consecuencias que van a venir en este mundo, pero que también nos deja ver al finalizar de este libro de Apocalipsis cómo va a ser la vida con el Señor de una forma extraordinaria, donde no va a haber más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia. Entonces este libro es una esperanza hermosa, este libro nos deja ver esa bendición extraordinaria. Por eso este libro es la revelación a sus siervos, como lo leímos en el primer capítulo, en los primeros versículos de Apocalipsis, a sus siervos, porque es donde ahora vale la pena servirle al Señor, donde vale la pena esforzarnos en medio de tanta hostilidad, en medio de tanta maldad, en medio de tanta opresión, en medio de tanta dificultad que hay para servirle al Señor, donde no es apreciado una persona que le sirve a Dios, donde no es valorada una persona que le sirve al Señor, donde para el mundo un servidor del Señor es algo despreciable, donde va una persona que le sirve al Señor a un lugar y lo tratan obviamente no muy bien,
donde más fácil se le pone el tapete rojo y se atiende muy bien a una persona que sea un corrupto, o bueno, cualquier, un delincuente, o cualquier cosa de estas, o personas deshonestas, en fin, donde el mundo valora más eso, una persona que vive de una manera inmoral, una persona que vive por, simplemente por la fama o estas cosas, o por el dinero, o por el estatus, a pesar viva como viva y haga lo que haga, cosas horrendas. Entonces, donde aquel que le sirve al Señor es visto como que por allá, como un mugre, por allá, algo así, pero vemos que aunque haya ese rechazo en el mundo hacia los hijos del Señor, hacia los servidores del Señor, que somos todos nosotros que estamos con el Señor, porque todo aquel que es hijo de Dios es servidor del Señor, porque el Hijo le sirve a su Padre. Nosotros como hijos de Dios le servimos a un Dios y a un rey, y así que todos los que están con el rey están bajo el servicio, al servicio del rey. Y nosotros estamos bajo el servicio del rey, somos servidores del rey de reyes y señor de señores, del Dios de toda la creación. Así que entonces es una gran bendición nosotros poder entender que en estos tiempos que no se valora, que no se estima el servicio del Señor o ser un servidor del Señor, donde antes se trata con palabras aún despreciables, donde personas que de pronto ni nos conocen o personas que de pronto en cualquier medio error que se cometa un servidor del Señor, pues obviamente se trata de escarnecer a lo máximo sin ver los terribles cosas que cometen ellos o personas que cometen cosas aún mucho más terribles. Y entonces vemos cómo hoy en día no es valorado servir al Señor y muy poca gente, usted escucha a alguien, vaya uno, se va uno por una universidad o hace un sondeo o en los jóvenes, una encuesta a los jóvenes cuando están terminando su bachillerato, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cuánto le contestan? Yo voy a prepararme para servir a Dios. Yo me estoy preparando para servir al Señor. Yo estoy capacitándome. Yo quiero ser un siervo del Señor. Yo quiero ser un pastor, un profeta, un evangelista. Yo quiero ser una persona que le adore a Dios, que le cante al Señor. Son contados, son muy contados realmente aquellos que digan eso y aquello, o aquellos padres que pueda preguntar usted qué quiere que su hijo sea. No, que sea un abogado, un médico, un arquitecto, bueno, cualquier, un ingeniero, en fin, cualquier de estos, pero que yo no, que mi hijo sea un tremendo siervo del Señor. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, eso no, usted qué va a meter a eso. Hasta prefiero que sea político. Entonces, vea qué tremendo todo eso. Así que entonces vemos que en estos tiempos difíciles hay que valorar más ese servicio al Señor que nos va a ser bienaventurado. Somos muy bendecidos y hoy lo vemos en estos tiempos difíciles, cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor obra, cómo el Señor hace milagros, cómo Dios es fiel y hace milagros para mantenernos, para sostenernos a nosotros, a sostener a sus hijos, proveernos y bueno, y a veces que tenemos la oportunidad de compartir, porque tenemos un tiempo de compartir, que vamos con mi esposa a la iglesia y compartimos con algunos hermanos que se acercan a la iglesia los miércoles y viernes, que vamos a la iglesia de 9 a 10:30, 11 de la mañana y oramos con unos hermanos, hacemos consejerías, bueno, liberación y compartimos con algunos hermanos, obviamente atendiéndolos con los protocolos de bioseguridad pertinentes, porque no podemos todavía, no nos han autorizado a hacer cultos, así que no hacemos cultos, simplemente vamos a hacer el servicio y la hora que sí nos avala y nos permite el gobierno hacer. Entonces, compartí eso con los hermanos y muchas personas me decían, pastor, de verdad que en este tiempo hasta nos hemos quedado sin trabajo, hemos quedado, mejor dicho, con las manos cruzadas por este tiempo, esa circunstancia, y hemos visto la mano del Señor que no nos ha desamparado, no nos hemos acostado con hambre, Dios ha obrado milagros y personas se quedan aterradas porque, bueno, ¿y ustedes cómo están haciendo? Y ver la mano del Señor obrando y ver hermanos contar que, mire, Señor no nos ha dejado en vergüenza, Dios nos ha proveído. Y así ha sido. Y yo doy testimonio, con mi esposa damos testimonio de esto, de que es así. Dios ha obrado de una forma extraordinaria a pesar de todo este tiempo de tener las iglesias cerradas, Dios nos ha bendecido y nos sostiene porque es Dios el que lo hace, hace milagros maravillosos, usa al que tenga que usar, hace milagros en cualquier forma porque Dios es un Dios creativo, un Dios maravilloso. Y entonces vemos ese respaldo de parte del Señor y esa bendición dice, uy, Señor, vale la pena, donde tenemos paz, tenemos la tranquilidad, no hay angustia, no hay desespero, no hay ninguna de esas circunstancias porque Dios está con nosotros obrando de una manera maravillosa y por eso es lindo, lindo de que nosotros entendamos de que Dios
Dios bendice y Dios valora y recompensa el servicio al Señor. Así que es una gran bendición servirle a Dios, servirle al Señor en cualquier área donde Dios nos ponga a servir en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, veamos esta gran bendición, porque el servicio al Señor no solamente en la iglesia, ¿no? Como función del cuerpo de Cristo, cada cual tendrá una función y así sea una persona. Mire, usted es un servidor del Señor siendo un buen esposo, usted es un servidor del Señor siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo un buen trabajador allá en la empresa donde está, porque usted está obedeciendo al Señor y está orando con honestidad, trabaja correctamente como Dios lo manda en su palabra. Ahí le está sirviendo al Señor porque usted está dando testimonio de un Cristo vivo, de un verdadero hijo de Dios, de una persona transformada y renovada. Cuando es una buena esposa, una ama de casa que anda conforme a la voluntad del Señor, todas estas cosas, ahí le está sirviendo al Señor. Entonces, cuando le compartes a Dios de alguien, cuando usted le comparte estas enseñanzas a alguien, cuando lo invita, cuando está sirviéndole al Señor, está sirviéndole al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra y está sirviéndole a esa persona. Entonces es una gran bendición poder hacerlo de esta manera. Somos servidores del Señor en todo. Cuando un estudiante, un muchacho es un buen estudiante porque es cristiano y es un buen estudiante y habla del Señor y da testimonio que es un hijo de Dios siendo un buen estudiante, respetuoso a sus profesores, todas estas cosas que hoy se han perdido, esos valores de respeto y todo esto, entonces ahí le está sirviendo al Señor, ahí le está sirviendo a Dios, somos servidores del Señor y mientras tú seas un servidor del Señor vas a ser una persona bienaventurada y en estos tiempos que las personas no quieren servirle a Dios y que cuesta servir al Señor, pues es donde nos esforzamos para mantener el servicio al Señor y es la bendición que este libro nos fortalece porque nos va a dar el fin de los que le sirven al Señor, viviendo con Él de una manera preciosa y maravillosa, entrando en el reposo del Señor. Entonces sigamos leyendo aquí esta preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 3, vamos en el versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, mire, se embotó, se llenó de tinieblas, se encegueció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el antiguo, mire, si leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire, o sea, no entienden, si no entienden el Antiguo Testamento, si no comprendieron el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo Testamento. Y hoy vemos esa gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bueno, aquí hay una hermana que participa, la hermana Ana Ross, dice bendiciones, tremendo discipulado, así es, amén. Bueno, Dios le bendiga a mi hermana Ana, qué bendición. Gloria a Dios por esos aportes, qué bendición, por los aportes buenos, aportes de bendición. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero en cuanto se conviertan al Señor, mire qué tremendo, en cuanto se conviertan al Señor, ¿qué pasa cuando se conviertan realmente al Señor? Porque convertirse es eso, ¿no? Volverse a Dios, salir de las tinieblas y volver el rostro hacia el Señor, convertirse, dar un vuelto totalmente. Por eso va de la mano del arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero va a producir que la persona se convierta al Señor. ¿Sí? Porque no es lo mismo una persona que se arrepintió un poco pero no se ha convertido, o sea que la persona todavía, bueno, se arrepintió, le dolió, pero él de pronto más adelante ahí quiere volver y todavía no sigue avanzando, sigue viviendo igual, no se ha convertido, convertirse al Señor Jesucristo. Entonces dice, el velo se le quitará cuando se convierta, por eso no está hablando solo cuando se arrepienta, dice cuando se convierta, cuando realmente esté convencido, cuando realmente la persona ya no quiere vivir más en pecado, no quiere vivir más en la condición, ya quiere salir totalmente del mundo de las tinieblas, ya quiere dejar todas esas cosas, entonces la persona se ha convertido al Señor. Realmente es un cristiano que ya empieza a buscar de Dios, a batallar, a mantenerse, a alejarse del mundo, ya empieza a ser radical, ya empieza a ser radical en cuanto a esa vieja manera de vivir, ya no quiere vivir en esa condición, ya la persona empieza a alejarse, ya alejarse de esas andanzas que antes lo tenía y empieza a luchar, a pedirle al Señor que lo liberte, que obre, que quiere andar con el Señor, que quiere estar buscando el Señor, ya esa persona ya quiere aprender a orar y está orando y está ayunando y buscando el Señor, entonces se ha convertido al Señor. Dice, el velo se le quitará el velo y va a empezar a ver, wow, sí, y eso nos pasó, si yo preguntara cuánto nos pasó, en el caso mío particular, eso pasó en el Señor, Dios nos quitó ese velo, Dios me quitó ese velo y yo dije, Señor, no, ahora tengo que buscarte, ahora tengo que
que yo ser bendecido, bendecido mi esposa, mis hijos, mi hogar, cambiar, dejar toda esta vida mundana, dejar todas estas cosas, Señor. Yo ya viví de esta manera, ahora ayúdame a vivir, enséñame a vivir, cómo hay que vivir esta vida, enséñame, porque durante tanto tiempo yo pensé que sabía vivir, tenía el control de mi vida y las riendas de mi vida cuando era una mentira. Era cautivo por el pecado y haciendo la voluntad del pecado y la voluntad de Satanás. Y entonces, no, Señor, yo ahora quiero ser libre y quiero ser bendecido y vivir como realmente se tiene que vivir, como tú creaste que el hombre viviera. Y por eso, Señor, ayúdame y quiero la vida eterna y quiero esa gran bendición y enséñame, porque no pensaba que había vida eterna o que esto era todo y esta vida que era para disfrutarla de esa manera, y estaba muy engañado. Y el Señor, ayúdame. Y entonces y empecé a buscar del Señor, alejarme de las malas amistades o los amigos que lo incitaban a seguir andando haciendo lo mismo, y visitando los lugares que lo incitaban a uno a tomar y todas esas cosas. Entonces empecé a alejarme de toda esa vida, alejarme de esas cosas y a buscar del Señor, a aprender a orar, a aprender a ayunar, a aprender la palabra, aprender que el Señor me empezaba a dar entendimiento, me revelaba más su palabra y uy, yo entiendo ahora que los mentirosos no van al cielo, que los borrachos tampoco, que todas estas cosas. Entonces empecé en esa parte y por eso se le quita el velo, se le quita el velo y empecé a buscar esa gran bendición. Entonces dice, mira el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos empieza a libertar de las tinieblas, nos empieza a libertar del engaño, del pecado, de las consecuencias de esa vida pecaminosa, nos empieza a libertar, obviamente, de que nosotros ya no seamos enemigos de Dios y ya no cometamos esas cosas que nos llevan a traer maldición. Entonces, vemos esa gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Así que el versículo 18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Mire qué tremendo, en la misma imagen, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué bendición tan grande, qué bendición tan gloriosa. Mira aquí lo que la palabra de Dios nos habla, de esta bendición extraordinaria, de que somos de esa manera llevados de gloria en gloria, transformados. Entonces, mire qué tremendo. Entonces sigue una persona, una transformación. Así que en esos tiempos es complicado porque el enemigo quiere revivir el pecado y que la persona no sea transformada. Y por eso hoy en día las personas no se preocupan porque están ya de pronto desviando su atención, desviando su visión de ser transformados en el Señor, porque están más preocupados hoy en día por el dinero, por muchas otras cosas, por suplir muchas otras cosas, por tantas cosas que vemos hoy en día, por no enfermarse de un virus, por muchas cosas que vemos hoy en día que están desviando a las personas la atención de parte de Dios, la atención que se le debe a Dios, la atención a la palabra del Señor, sino entonces están ya más afanados es por vivir, por sobrevivir, por salir adelante, por todas esas cosas que el mundo también está hoy en día viviendo, en ese desenfreno, en esos miedos, temores y todas esas angustias y todas esas circunstancias. Entonces están dejando a un lado el seguir en el proceso de ser transformados de gloria en gloria. ¿Pero en cuál gloria? En la gloria del Señor, en la gloria del Señor. ¿Y quién le da la gloria del Señor? Pues el Señor mismo en su gloria. Por eso el Espíritu Santo nos empieza a libertar y empieza a hacer proceso de liberación en todas las áreas en el nombre de Cristo Jesús. Así que es una gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, así que vamos a orar porque el tiempo se nos está agotando en el nombre de Cristo Jesús. La gloria sea para su santo nombre. Y vamos en esta gran bendición, en esta bendición extraordinaria de poder entender nosotros que ser siervos del Señor es una gran bendición, que en estos tiempos debemos mantenernos como siervos del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra, porque esta revelación es para sus siervos. Así que finalizo leyendo de nuevo el capítulo 1, de Apocalipsis en el nombre del Señor Jesucristo, para entrar ya a desglosar ya más fácil, digámoslo así, de esta manera, desglosar lo que es la revelación de Jesucristo, donde habla el primer versículo, la primera palabra de este primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis, en su primer versículo, su primera palabra. Y antes de finalizar,
Ir a orar, 2 Corintios 4, versículo 4 nos habla, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, el Dios de este siglo, con D minúscula, obviamente hablamos el Dios de este tiempo, que es con D minúscula del mundo de tinieblas, que es Satanás, dice, cegó el entendimiento, porque ¿quién lo va a cegar? El Espíritu Santo vemos que trae dante revelación y libertad, pero aquí vemos que Satanás cegó de los incrédulos, pues ve muy bien que no creen en Dios, para que no creyeran, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no se entienda la palabra de Dios, dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y por eso vemos esta gran bendición en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bien, le damos la gloria al Rey del cielo y de la tierra, que por eso el Señor Jesucristo vino a romper ese velo, a deshacerlo. Y lo vemos en Mateo capítulo 27 para finalizar, versículos 50 al 53. Dice, más Jesús habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Cuando estaba en la cruz del Calvario, entregó su Espíritu al Padre. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó. Aquí vemos que ya ahí, a partir de ahí, se cumplió la palabra que habla, que leímos en la carta a los Corintios. Entonces el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, porque vino de arriba del cielo, vino esa gran bendición, donde nos abría ahora, nos corría ese velo que podíamos ahora todos entrar a la presencia de Dios, porque por eso ya no iba a ser un Dios religioso o no un Dios religioso, sino el hombre viviendo, buscando a Dios de una manera religiosa. Ya se rompió el velo del templo, por eso habla del templo, se rompió y se rasgó, donde ahora todo ser humano podía entrar porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo solo podían entrar ciertas personas. Era el sumo sacerdote con una condición especial que tenía que hacer, con un ritual especial que tenía que hacer, y una vez al año podía entrar solo él a la presencia del lugar santísimo, donde estaba el arca, la presencia de Dios manifestada. Entonces, ese velo se rasgó, o sea, quería decir que ahora de arriba se rasgó ese velo y vino esa gran bendición de poder nosotros, ahora todo ser humano, entrar a la presencia del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso dice, y se abrieron los sepulcros, mira lo que dice 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, porque aquí nos damos cuenta de que los que van a resucitar en Cristo Jesús, ¿quiénes son? Los santos, los que murieron en Cristo Jesús, los que murieron de una manera, obviamente, en Dios, en el camino con el Señor. Así que es por eso hablan muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Cristo Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, por eso, así que este libro de Revelaciones, Dios lo inspiró a Juan a la luz de la profecía. Por eso vemos cosas proféticas y lo estamos leyendo. De esto nos daremos cuenta que Juan tomará profecías del Antiguo Testamento para entender esta nueva revelación. No es para hacer cambios o interpretaciones a la manera o conveniencia humana, pues hay algo muy especial en la palabra del Señor, que es una revelación extraordinaria. Por eso es algo bien precioso, bien maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, le damos la gloria a Dios y dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo este punto precioso y maravilloso para entrar ya en la siguiente enseñanza a empezar a ver el primer versículo, la primera palabra del versículo. Y por eso los dejo finalizando con este libro precioso y con este capítulo 1 del 1 al 3 de Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo. Mire que hasta ahí hay una coma y vamos a ver ese punto, revelación de Jesucristo. Después dice que Dios dio. También vamos a ver eso para manifestar a sus siervos, y ya hemos tocado un poquito ese tema, por eso vamos a verlo. Dice las cosas que deben suceder pronto, vamos a ver qué cosas. Dice, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya sabemos bien quién es Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados, eso ya lo estamos viendo, porque se habló de bienaventuranza en medio de todo esto, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, qué bendición tan hermosa. Así que vamos a orar para finalizar, porque el tiempo realmente ya se nos ha pasado de esa manera preciosa. Ya estamos llegando al final de esta intervención en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, soberano Dios del cielo, te damos la gloria a ti, te damos la honra a tu santo nombre. Señor, bendice a cada persona, bendice a cada
a cada ser humano, Señor bendito y hermoso, Dios del cielo, Padre de la gloria, con tu bendición maravillosa, Señor, que sea la bendición que proviene de parte tuya y háganos multiplicar y sobreabundar en esas bendiciones, Padre. Señor, que vengan directamente de ti, Padre Santo. Oh Dios del cielo, glorifícate, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Dios, derrama de tu gloria, tu poder, de tu unción, derrama de tu presencia, liberta donde está tu espíritu, hay libertad, libértanos de todo embotamiento de nuestro entendimiento, Señor, y que cada persona sea libre para que pueda entender, para que pueda comprender, para que pueda obedecer, para que pueda hacer tu voluntad, para que pueda andar sabiamente, Señor, para que su vida sea útil para ti, Señor, bendito del cielo, dando buenos frutos, Señor, para gloria de tu santo nombre, y andar en el camino que tú escogiste, que anduviéramos delante de la fundación del mundo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor. También saludamos en esta hora, Padre, y colocamos en oración, Señor, a todos los hermanos que han estado presentes y, bueno, los que no conocemos, Señor, y de pronto han estado aquí, Señor Padre, pero también los que están en el chat, también bendecimos a la hermana Ana Ross, Señor Padre, bendícele, Señor, bendito del cielo también, Señor Padre, bueno, aquí hay bendiciones al hermano José Ignacio Pilimur, Señor Padre, que dice amén, gloria a Dios, muchas bendiciones, pastor y familia en Cristo Jesús, gloria al Señor, Padre, bendícele, Señor, Padre, tú obras, tú nos respaldas, tú te glorificas en cada uno, en cada petición, Señor Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Dios del cielo, glorifícate, Padre de la gloria, obra, Señor, de esa manera extraordinaria como solo tú lo puedes hacer, Señor, en cada uno. Abre puertas de bendición, Señor. Tú no nos dejas en vergüenza, Padre. También ponemos, mire, el almacén Córdoba, Señor, aquí vemos en el chat, Padre amado, bendíceles, Padre. Oh, guárdales, provéales, Señor, Padre precioso. Dios, tráele los clientes, trae la bendición, Señor, Padre maravilloso, eterno Rey del cielo, de la tierra, Padre celestial. Manténlos en victoria, manténlos bendecidos, manténlos, Señor, prosperados, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en Nazaret, a cada cual que tenga empresa, a cada cual que tenga un negocio, a cual que tenga ese sustento de vida, Señor, Padre amado, a cual que tenga un empleo, guárdale, Señor, antes promuévelo, abre puertas de bendición mayores cada día más, Señor, porque en medio de esta dificultad que las personas hoy en día están pasando crisis, Señor, en ti vemos la abundancia, en ti vemos la bendición, en ti vemos que somos bienaventurados y bendecidos, Señor, por estar contigo, por haber estado en tu presencia, bendito y hermoso Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Rey soberano. Gracias, Dios de gloria. Te damos a ti toda la gloria, papá. Te damos a ti toda la honra, mi Señor. Tú peleas por nosotros, Señor. Pelea, Padre amigo, Padre amado, Padre santo, Padre precioso y glorioso, Dios del cielo, de la tierra. Señor, revélate, manifiéstate, Señor. Quita todo velo, quita toda venda, Señor. Quebranta toda tiniebla. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, en cada persona, en cada ser humano, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, obra esos milagros de sanidades, de liberación, milagros de tejidos y órganos nuevos, milagros, Señor Padre, sanando el cuerpo, sanando el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, sanando, libertando, Señor, trayendo nacimientos de nuevo en el espíritu, en toda el área de nuestro ser, Señor Padre amado, todo nuestro ser nazca de nuevo, Señor, en cada persona te lo pedimos, Dios soberano, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, Papá Santo, rompe con toda ligadura, atadura, toda inmundicia, tiniebla, Señor, Dios soberano, en esta hora te lo pedimos, Rey de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Dios del cielo, gracias, Dios de gloria, gracias, bendito Salvador, te adoramos, Señor. Rompe con toda influencia espiritual demoníaca, brujería, hechicería, maldiciones, obras de tinieblas, Señor. Toda influencia satánica la reprendemos, lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Toda herencia de maldición, todos demonios enviados o comisionados para estar en una casa, en una familia, para poner tropiezo, para engañar, para acabar hoyo para nuestra alma. Señor, Padre mío, para tender una red, Padre Santo, a nuestros pies, a nuestro andar con el Señor, para poner tropiezo, Señor, Padre amado, rompe con todo ese plan del diablo, rompe con todo ese plan demoníaco, satánico, Señor, en nombre de Cristo Jesús, despedázalo, deshágalo, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer sobre del diablo, se tiene que deshacer toda obra demoníaca, se deshace toda obra satánica en cada persona, se deshace, ahora se derriba toda fortaleza, cae en el nombre de Cristo Jesús, bendito y hermoso Padre amado, toda resistencia a buscar de ti, Señor, Padre amado, que seamos transformados cada día más de gloria en gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Señor, al volver, Señor, tu imagen y semejanza a cada uno de nosotros, a cada persona, Señor, bendito y hermoso Dios del cielo, desarraiga toda esa maldad, desarraiga toda esa inmundicia, cierra esa boca de leones, cierra esa boca demoníaca, satánica, Señor,
Señor, en nombre de Cristo Jesús, como lo hiciste con Daniel, le cerraste esas fieras, Señor, no pudieron hacer nada, Señor, Padre, en contra de Daniel, Padre precioso y glorioso, Dios del cielo. También, Señor, cierra toda esa boca de leones, de maldición, que anda como león rugiente, Señor, Padre amado, a quien devorar, Señor, bendito Dios del cielo, buscando, Señor, Padre precioso y glorioso, Dios de gloria, Padre, cómo apartar del camino del Señor a los que quieren andar con Dios, Señor, bendito del cielo, y no dejarlos seguir siendo transformados y renovados, Padre, se va toda esa maldición, toda esa influencia del mundo, del pecado sobre las personas, Señor, para no dejarlos buscar de ti, para no dejarlos que se alejen del mundo, Señor, Padre amado, y se acerquen a ti, Padre, para no dejarlos que se conviertan de sus malos caminos, Señor, Padre precioso y glorioso, Dios del cielo, y ayúdanos y fortalécenos a cada uno, Señor, para seguir andando en este camino, para seguir perseverando, dándonos fe, dándonos fortalezas, Señor, dándonos el poder tuyo, Señor, bendito del cielo, renovando nuestras fuerzas cada día, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Llénanos, santifícanos, purifícanos cada día más, Dios soberano. Gracias, bendito Dios. Revélate, 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 Señor. Quita todo velo, Señor, Padre amado. Oh Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, y manifiéstate, Señor, Padre, a cada uno. Revela la obra de Cristo Jesús. Revela, Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Manifiéstate, Papá Santo, que tengamos identidad como hijos de Dios, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Rey soberano. Fortalece, fortalece, Señor, esos milagros maravillosos de restauración de hogar, restauración de relaciones interpersonales, de relaciones en el hogar, Señor, Padre amado, bendito Dios del cielo y de la tierra, Padre, de relaciones familiares, Señor, restáuralas, Señor, pero esta vez con mayor bendición, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Rey soberano, gracias, Dios de gloria, te damos a ti toda la gloria, Padre, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, mi Rey, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, gracias, bendito Dios, gracias, bendito Padre Santo, santo, santo eres tú, Señor, sigue glorificándote, mi Rey, sigue obrando, Santo de gloria, sigue quebrantando, Padre lindo, todo que no es tuyo tiene que caer, toda inmundicia tiene que caer, toda tiniebla tiene que caer ahora, en el nombre de Cristo Jesús, poder de Dios, derríbalo, Padre, derríbalo, Rey del cielo, derríbalo, Dios de gloria, consume, Señor, todo lo que no es tuyo en esta hora, Padre, derriba, consume y despedaza toda inmundicia demoníaca, satánica, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey eterno, gracias, mi Dios soberano, gracias, mi Dios de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, qué bendición tan grande. Hemos llegado al final de este tiempo. Ha estado con ustedes el pastor Darío Forero. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por permitirnos ser instrumento de bendición, tener el privilegio de poder ser instrumento de parte de Dios, ser un vaso de barro, y que Dios se haya glorificado y que Dios nos haya usado para bendecirles a ustedes, para que ustedes sean grandemente bendecidos y que, bueno, nos dejen saber de esas bendiciones del Señor en sus vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios les bendiga, la gloria sea para el Rey del cielo. Gracias por permitir y abrir su corazón para que Dios obre en sus corazones. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús desde Calarcá, Quindío, Colombia. Les bendecimos a todos ustedes. Sean grandemente bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les multiplique, Dios les proteja y Dios les multiplique estas bendiciones cada día más en el nombre del Señor Jesucristo, y la gloria de Dios sea cada día más grande en sus vidas. Bendiciones del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo en el nombre del Señor Jesucristo.